Familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Espero que estén bien. Permítame hacer una oración para dar comienzo a este tema. Padre, quiero pedirte en esta hora tu presencia, tu bendición, tu dirección, oh Espíritu Santo, en nuestras vidas, en nuestras familias. Que esta palabra sea de edificación, que venga a construir matrimonios, Dios, hogares. Muchas gracias, Padre, por darnos la oportunidad de encontrarnos con tu palabra nuevamente. Permítame, mi Dios, ponernos en tus manos para que tú seas quien le hable a tus hijos. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, familia, pues me da mucho gusto saludarlos, tener la oportunidad de estar nuevamente aquí frente a ustedes. Y bueno, pues hoy vamos a hablar en este mes que la sociedad le llama del amor y de la amistad. Vamos a hablar un poco acerca del matrimonio, como usted ve ahí el tema, acerca del matrimonio de acuerdo al diseño de Dios, porque debemos de entender la familia, el matrimonio, son un diseño de Dios. Sin embargo, la sociedad se ha encargado de crear un diseño distinto, una nueva forma de vida. Inclusive la familia fue un diseño de Dios y hoy la sociedad se ha encargado pues de romper con ese diseño y crear nuevos estilos de familia, pero nosotros nos vamos a basar en el diseño de Dios. Entonces este tema se titula Un matrimonio santo en una cultura que no tiene límites, una cultura que simplemente no le pone un alto a nada, todo lo ha vuelto permisible y bueno, parece que es normal lo que en la sociedad se hace y está destruyendo al matrimonio, porque hay que entender que el matrimonio es un pacto que se ha hecho con Dios, no es un contrato tiene una fecha de inicio y una fecha de término, pero un matrimonio comienza con un pacto y un pacto con Dios, y un pacto no tiene fin, no es como el contrato. Sin embargo, la sociedad le ha dado un giro al matrimonio para verlo como si fuera un contrato, porque la sociedad ha dado la libertad de que las personas puedan romper ese pacto como si fuera un contrato y ponerle fecha de caducidad. Pero antes de que le pongan fecha de caducidad, pues le ha dejado una libertad muy amplia de actuar, de ser, de vivir, de convivir, y esto obviamente que ha dado origen a pues una serie de desórdenes en la vida matrimonial. Y yo quiero que pues vayamos a un texto que está en Primera de Tesalonicenses 4, del 4 al 5, y que este primer texto nos permita empezar a entender pues nuestro trabajo en el matrimonio o en el hogar. Y dice: cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí entendemos nosotros que Dios está dando una orden, porque la palabra de Dios no es opcional, la palabra de Dios es una orden. Y cuando Él dice que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia como las personas que no conocen a Dios, esto es algo que nos debe de quedar muy claro. Cuando hablamos del matrimonio, el matrimonio ya tiene un orden establecido por Dios de cómo funciona internamente. Porque para que todos entendamos que la palabra de Dios es tan clara, me voy a enfocar a un tema que a veces no se toca tan libremente como es la intimidad, el aspecto de la intimidad, cómo lo ve Dios. Pero quiero primero que entendamos algunas palabras que aparecen en este texto. Una de ellas es santidad. A mí me gustaría ver
un poco más de información acerca de la santidad. Y bueno, quien practica la santidad se ha apartado del pecado y se ha consagrado a Dios. Digamos que la santidad es la ausencia del pecado. Entonces, cuando Dios habla que cada uno sepa tener a su propia esposa en santidad, en otras palabras, quiere decir que tiene que estar apartada del pecado, la esposa. Y usted se preguntará, ¿cómo quizás hay preguntas, cómo un matrimonio pudiese cometer pecado? Porque si Dios está pidiendo que se mantenga en santidad, significa que sí se puede cometer pecado en el matrimonio. Pero yo quiero, dice, quien practica la santidad se ha apartado del pecado y se ha consagrado a Dios. Digamos que la santidad es la ausencia del pecado. Pero vamos a ver otra palabra que aparece en este texto que acabamos de leer, que es honor, porque dice que sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y bueno, vamos a entender el honor. Es una cualidad moral y un valor humano que impulsa a actuar con rectitud, integridad y honestidad, cumpliendo con los deberes propios hacia uno mismo y los demás. Engloba la buena reputación, el prestigio, la propia estima y la dignidad. Se basa en el respeto, la lealtad y una conducta ejemplar. Entonces, esto es lo que nos dice la definición de honor. Entonces, una persona dentro del matrimonio que busca tener a su esposa en santidad y honor, pues tiene que buscar todo lo íntegro, todo lo honesto que debe de haber en una relación entre esposos. Todo esto que vemos aquí. Pero aparte aparece una palabra que se llama concupiscencia y que también quiero que usted vea el significado de concupiscencia. Y dice que la concupiscencia se define, ahí se nos pasó una letrita, se define como un deseo desordenado, intenso o apetito deshonesto por placeres sensuales, carnales o bienes terrenales. En el ámbito teológico y moral, representa una inclinación hacia el pecado o al apetito desordenado que busca la satisfacción inmediata sin considerar las consecuencias morales o espirituales. Entonces, lo primero que vemos de esto, dice que la concupiscencia se define como un deseo desordenado, intenso o apetito deshonesto por placeres sensuales, carnales o bienes terrenales. Entonces, es un desorden al cual una persona puede llegar aún en el matrimonio. Y podríamos decir que el matrimonio, pues de alguna manera es un área donde Dios permite la vida íntima. Pero sabe que es una vida íntima ordenada, tiene también una forma de ser, porque el ser humano tiene que tener un freno divino, porque se desborda en cuanto a las cosas que no debe de hacer aún cuando es un matrimonio, porque no por el hecho de ser un matrimonio está permitido todo. Eso no es cierto. Si alguien lo ha pensado, lo ha imaginado así, no es así. Tiene un control también de parte de Dios. Ahora, cuando en el matrimonio no hay una práctica de la santidad, del cuidado de hacer las cosas, hay un enemigo que se llama adulterio. Es el enemigo del matrimonio. Vamos a ver cuál es la definición de adulterio para que usted pueda, pues, también entender un poco más. Dice que adulterio es la relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge, o sea, que no sea su pareja. Eso es la definición de adulterio.
Entonces el adulterio es digamos que el gran enemigo del matrimonio. Y no solamente el adulterio dentro del matrimonio, que puede cometerse adulterio dentro del matrimonio, sino también fuera del matrimonio, como dice aquí, relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. Y bueno, al respecto, Dios pues tiene toda una enseñanza para este tema. Y deja claro en Proverbios 5 del 15 al 21 una enseñanza que vale la pena considerar para que cada persona dentro del matrimonio pueda considerar pues esta enseñanza. Dice Dios: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial. Aquí habla de una bendición. Sea bendito tu manantial. Y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Y luego aquí aparece una pregunta. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? O sea, hablando cuando una persona no considera a esa preciosa gacela, esa sierva amada, no considera al manantial que Dios le ha dado como un manantial bendito, y no considera alegrarse con la mujer de su juventud. Y dice: ¿por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Dice el versículo 21, porque los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y Él considera todas sus veredas. Entonces, en este pasaje hay una enseñanza y una instrucción muy clara de que una persona esté tomando el agua de su propia cisterna. Es decir, habla de una relación íntima de pareja, que no se salga del hogar uno de los dos, porque Dios considera los caminos del hombre y Él está pues atento a lo que cada ser humano hace. Entonces por eso deja una instrucción bien clara. Ahora, yo les decía que el adulterio es una amenaza para los matrimonios. Aun cuando sea una relación íntima de matrimonio o de pareja. Y por esta razón, hoy en día hay un concepto que se maneja entre las parejas, que es la ley del hielo. Así como haciendo énfasis a que cuando alguien no quiere tener intimidad con su pareja, dice que le aplica la ley del hielo. Ese es un término que se usa en la sociedad para decir no hay nada. Pero yo le voy a decir qué dice Dios en 1 Corintios 7 del 3 al 4, qué es lo que dice Dios al respecto. Porque las personas toman decisiones con relación a la intimidad, pero ¿por qué no pensar y ver lo que dice Dios al respecto? Dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces, aquí hay una clara enseñanza de que es un deber conyugal, la intimidad. Y esto trae muchas razones, trae muchos porqués, porque Dios está previendo que ninguno de ellos abandone el matrimonio, porque en esta área de la vida de pareja no se lleva a cabo la intimidad. Y fíjense que muchas negativas
de pareja a veces se derivan por egoísmo, porque simplemente es un manejo de, digamos, de sentimientos, o inclusive es una forma de contrarrestar con la otra persona respecto a otros temas. Entonces como una forma de usar esa parte para contrarrestar lo que la otra persona quiere o hace, o no está de acuerdo con cómo las cosas se hacen en el matrimonio. Entonces hay personas que optan por decir no quiero intimidad con mi pareja porque por esto y por lo otro, ¿no? Entonces inclusive de ahí vienen algunas palabras que en la sociedad se usan como me duele la cabeza, estoy cansada o estoy cansado, no sé, tantas cosas que se pueden poner como una manera de pretexto. O algunas otras porque las personas simplemente no tienen una empatía con la otra persona cuando se buscan en la intimidad. Y quiero que me ayude usted a leer 1 Corintios 13, del 4 al 5, para que pueda yo explicar un poco más a través de este texto, pues lo que Dios nos enseña. Y nos habla del amor y nos dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Bueno, esta es parte del concepto de lo que Dios dejó respecto al amor. Pero aquí en este versículo 5 hay una parte acerca del amor que no busca lo suyo. Entonces hay muchas parejas que niegan la intimidad de su pareja porque una de ellas solo busca lo suyo, digamos, una satisfacción personal y no se preocupan de la otra, de su pareja. Entonces esto ha dado origen a que muchas personas esta parte les dé como una negativa, pero yo quiero decirles una cosa, una negativa en la intimidad del matrimonio le da la opción al diablo de ofrecer una alternativa. Eso es completamente una realidad. Una negativa en la intimidad de un matrimonio le da una opción al diablo para ofrecer una alternativa. Y mire, yo le voy a mostrar un pasaje que la única razón por la cual puede haber cierto tiempo en el cual una persona no tiene intimidad es por una sencilla razón que está en 1 Corintios 7:5, y a mí me gustaría que usted lo viera. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Si usted ve este pasaje es bien claro, no os neguéis el uno al otro, a no ser que ustedes se pongan de acuerdo porque van a ocuparse en un tiempo la oración. Por ejemplo, matrimonios que ayunan, que dicen este día vamos a ayunar o este tiempo es un tiempo que vamos a ocupar para la oración, pero dice y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, si aquí Dios está diciendo que solo cuando un matrimonio se pone de acuerdo para dedicarse a la oración o a tener comunión, yo le decía como el ayuno porque es parte de la oración, entonces esa es la única razón, pero cuando hay un acuerdo, o sea, no es unilateral, no es de uno de los dos, decir, a ver, esposo o esposa, fíjate que voy a ayunar o voy a estar un tiempo en oración y resulta que esta va a ser la situación. No es una decisión individual, es una decisión de pareja. Por eso dice de mutuo consentimiento. Entonces esto tiene que ser un mutuo consentimiento. Y después debe de haber
otra vez volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, por eso yo les decía que cuando en el matrimonio se niega la intimidad, entonces se está dejando a que Satanás entre en ese terreno a ofrecer alternativas. Ahora, esto obvio que todos nosotros tenemos que ser sabios. Cualquier problema que haya de pareja es un problema que se tiene que ver con la pareja. ¿Cuáles son las necesidades de la pareja que su pareja no está cumpliendo? Las tiene que hablar con su pareja. Ninguno de los dos les ha autorizado a Dios para que ese tema interno del hogar se ventile fuera del matrimonio. Eso tiene que ser tratado solo entre ustedes. Cualquier tema que haya de esa índole. Proverbios 25 del 9 al 10, para que usted comprenda un poco más esta enseñanza, dice: trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Este es un tema, los temas de la vida de matrimonio, de la intimidad de matrimonio deben de ser tratados de alguna manera en pareja. Si el tema tuviera que ver con un tema de salud, entonces la pareja se tiene que poner de acuerdo para buscar ayuda médica. Pero es algo que la pareja tiene que manejar. No se deben de tomar decisiones aisladas, frías, en donde se estén perjudicando porque no trataron esa causa entre ustedes. Yo creo, familia, que Dios nos ha dejado todos los canales, todos los medios, todos los recursos para que nos comuniquemos nosotros y expongamos nuestras necesidades, aún en ese tema relacionado con la intimidad. Podemos de verdad entender cómo Dios, que formó y creó la familia, creó el matrimonio, tiene tanto cuidado de estas cosas, porque Él sabe que el diablo puede entrar en ese terreno, aprovecharse de que las cosas no están bien. Y entonces, si una persona pues no logra tener una buena comunicación con su pareja y se sale del matrimonio o toma decisiones fuera del matrimonio, buscando alguna intimidad con alguna otra persona, mire, yo quiero compartirle Proverbios 9, 17 y 18. Quiero compartírselo. Dice: las aguas hurtadas son dulces. ¿Cómo son las aguas hurtadas? Dulces. Y el pan comido en oculto es sabroso. Y dice: y no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. La palabra Seol es una palabra que se refiere a la antesala del infierno. Dice: no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Una persona que busca de alguna manera, como decía el versículo 17, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso, refiriéndose prácticamente a lo que la gente hace en secreto, buscando intimidad fuera de su matrimonio. Dice: y no saben que ahí están los muertos. O sea, una relación de ese tipo fuera del matrimonio es una muerte espiritual. Así de sencillo. No hay otra manera de verlo. Es una muerte espiritual. Y sus convidados, los que son convidados a este tipo de acciones, pues están en lo profundo, en otras palabras, como del infierno. Este es como, Seol es la antesala del infierno, es como lo profundo del infierno. Y entonces,
por eso debemos de tener cuidado con nuestra pareja, en la intimidad, porque pues el diablo se encarga de eso, de deshacer lo que Dios ha hecho, de destruir lo que Dios ha construido y aprovecharse de la debilidad, de la falta de comunicación de las personas para él hacer su trabajo. Ese es su trabajo. Ahora, yo le haría una pregunta: ¿puede haber pecado en la intimidad en el matrimonio? Y yo le diría, sí puede haber pecado en la intimidad. ¿Por qué razón? Bueno, pues fíjense que cuando una persona está en la intimidad con su pareja, en el matrimonio, pero está pensando en otra persona, eso es igual que adulterio. No sé si me explica. Lo voy a volver a repetir. Cuando una persona está en intimidad con su pareja, con su esposo o su esposa, pero está pensando en otra persona, está cometiendo adulterio. Y mire, Mateo 5:28 es un pasaje que Jesús nos dejó, en donde Él dijo: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, si entendemos este pasaje, que el adulterio comienza en la mente, porque cuando alguien ve a alguien y lo desea o la desea, lo está haciendo en su mente. Entonces ocurre lo mismo cuando alguien está en la intimidad con su pareja pensando en otra persona. Dice Dios: ya cometió adulterio. Y yo creo que aquí tenemos que ser sabios y no equivocarnos. La concupiscencia puede llevar a pasiones vergonzosas y aparte, pues a prácticas sexuales no permitidas. ¿Como cuáles? Bueno, pues quiero decirles que hay prácticas que el mundo tiene en la intimidad. Practica el sexo oral o anal, y eso no está permitido. Por eso yo le decía que puede haber pecado en la intimidad. Sí puede haber pecado, porque hay cosas que mucha gente puede hacer que no está permitido hacer. Acompáñame a leer Romanos 1, del 26 al 27. Cuando esto pasa en alguna persona, él tiene como una mente reprobada, o sea, no aprobada, o sea, por Dios no lo aprobó, lo desaprobó. Y dice que por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es por el que es contra naturaleza. Eso es lo que yo les decía. Esta es una actitud vergonzosa. Sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dice, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces, una persona que se entrega a pasiones vergonzosas y cambia el uso natural de la mujer por el que es contra naturaleza, pues es una persona que realmente ha perdido la sensibilidad espiritual. O sea, no ha escuchado a Dios, no le ha dado la oportunidad a Dios para que Dios le pueda indicar la pureza aún de un matrimonio. ¿Usted recuerda cómo se llama el título de este tema? ¿Sí recuerda? A ver, vamos a volver otra vez a ver el título de este tema. Un matrimonio santo en una cultura sin límites. Nuestra cultura no está poniendo límites. Sin embargo, Dios sí habla de límites. La gente, la sociedad no tiene límites. Hace lo que hace lo que quiere. Cuando Dios habla de un matrimonio santo. ¿Se acuerda qué decía el texto que leímos al principio? Cada uno sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en concupiscencia. Y hablamos que la concupiscencia es el deseo desordenado
Ahora, ayúdeme a leer Colosenses 3 del 5 al 7, por favor, para que juntos podamos comprender lo que Dios ha dejado para aprender y entender cómo es nuestro proceder en este tema. Colosenses 3 del 5 al 7 dice: haced morir. ¿Cómo comienza este texto? Haced morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, Dios está diciendo aquí bien claro: haced morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impureza. Fornicación son las relaciones que llegan a tener las personas solteras. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y el 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, una persona que no ha hecho morir los puntos que mencionaba el otro versículo, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice el versículo 7, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Entonces, Dios está dejando una enseñanza muy clara. Las cosas que no están bien las tenemos que erradicar de nuestras vidas. Si no las erradicamos en nuestras vidas, entonces nosotros vamos a entender pues que estamos expuestos a la ira de Dios porque hay desobediencia. Así de sencillo. Ese podría ser como la conclusión de ese texto. Si no hacemos morir todas esas cosas descritas en este versículo, yo creo que entonces lo único que esperamos es la ira de Dios porque estamos en desobediencia. Ahora bien, quiero mostrarle una diapositiva, otra ilustración, explicándole un poco acerca del adulterio. ¿Cómo describe Dios el adulterio? Y esto lo encontramos en Proverbios 6, 32 al 33. Así describe Dios a una persona que ha cometido adulterio. Estamos hablando de una persona casada. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Esta es una descripción de cómo Dios ve a una persona que comete adulterio. Es una persona falta de entendimiento, que está corrompiéndose a sí mismo por lo que está haciendo, se está autocorrompiendo. Heridas y vergüenzas hallará, heridas para sí o para la otra persona a la que está afectando en su matrimonio, por lo que está haciendo fuera de su matrimonio. Heridas y vergüenzas hallará, y su afrenta nunca será borrada. No confundamos una cosa con afrenta y pecado o perdón de pecado, porque una cosa es el perdón de pecados y otra cosa es que cuando una persona comete adulterio es una persona que queda como marcada en su vida, en su historial, en la confianza que genera en su propio hogar. Una persona adúltera ya no le genera confianza a su pareja, ya no le genera confianza porque falló, porque no fue leal, porque falló a un pacto. Y entonces por eso dice que heridas y vergüenzas hallará y su afrenta nunca será borrada. Aunque una persona diga que va a cambiar o que ya es otra persona diferente, ese antecedente de haber fallado en el matrimonio, dicen, nunca va a ser borrado. Es un antecedente. Que la misma persona así lo decidió y esto es lo que consideró. Por eso es importante, familia, que nosotros consideremos todas las enseñanzas que Dios nos ha dejado
para que tengamos un matrimonio de acuerdo al orden de Dios, a la santidad, de acuerdo a la limpieza con la que Dios formó el matrimonio. Y no nos salgamos del plan de Dios, de lo que Él dijo, cómo era, cómo tenía que ser, cómo teníamos que comportarnos. Pero ¿sabe qué? Hay muchas personas que no toman en consideración a veces la palabra, sino que hacen conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias concupiscencias, conforme a lo que quieren. Bueno, yo quiero darles un texto más para que usted pues también lo considere, que está en Hebreos 13:4. Dice Hebreos 13:4, para que usted lo pueda considerar, dice que honroso sea en todos el matrimonio. O sea, tiene que ser honroso el matrimonio, en todos. Y el hecho sin mancilla, o sea, sin adulterio. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Definitivamente considere esto. Honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios. Un fornicario es una persona que pudiese tener relaciones con una persona casada. La persona casada comete adulterio y la persona soltera fornicación. Digamos que es el nombre que se le daría a una relación sexual de una persona soltera con una casada. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, si nosotros sabemos que Dios va a juzgar todas las cosas, que sabemos que Dios está atento a cómo nos conducimos, ¿por qué no mejor apegarnos a los lineamientos divinos? ¿Por qué no mejor platicar con nuestra pareja, buscar solución si es que hubiera algún problema de salud, médico o de entendimiento, como se llame, y no caer en las mentiras del diablo? Familia, mi consejo es que usted tenga un matrimonio santo en medio de una generación que no le ha puesto límites. Que usted sí le ponga límites. Que usted le ponga límites inclusive a lo que no le ha puesto límites en la intimidad. Que le ponga los límites de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y que usted vaya creciendo juntamente con su pareja en la obediencia. Si usted lo hace, usted va a tener las bendiciones de Dios prometidas. Si no lo hace, usted sabe qué viene para los hijos de desobediencia. Usted sabe qué es lo que viene. Y el trabajo nuestro, mío como pastor, es hacerle ver dónde usted podría estarse equivocando. Si usted quiere considerar esta palabra para obedecerla, hace bien. Si usted ha escuchado esta palabra y simplemente no le da la mayor importancia, esa es una decisión de usted muy personal. Pero yo le invito a que se apegue a la palabra de Dios para que usted sea una persona bendecida y todo su matrimonio sea bendecido. Así de que un matrimonio santo es lo que quiere Dios. Acuérdense como decía el texto al principio, cada uno sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en concupiscencia, como los otros gentiles que no conocen a Dios. Usted sí conoce a Dios. Ámelo, sírvale y obedézcale. Dios les bendiga. Permítame hacer una oración por ustedes. Padre, quiero pedirte tu bendición para cada uno de mis hermanos que ha escuchado este mensaje. Te pido, bendito Dios del cielo, que edifique sus vidas conforme a tu palabra, que su matrimonio sea un matrimonio bendecido, en medio de una cultura que no pone límites, Padre, pero tu pueblo sí pondrá límites, sí pondrá los límites conforme a tu palabra. Yo te pido tu bendición para cada matrimonio, para cada pareja, y te pido, bendito Dios, que sigas construyendo en ellos lo que tú diseñaste. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bendiciones familia, hasta pronto.